Existen 40 tipos de analogías, de las cuales vamos a ver solo 20 analogías. Y a continuación de esto vamos a ver algunos ejercicios. El primer tipo de analogía es de sinonimia. ¿Ya? El primer tipo de sinonimia. Por ejemplo, tengo erudito, sinónimo experto. Que erudito quiere decir docto, ¿sí? Docto, ilustrado, que conoce, sabio, ¿sí? Otro ejemplo tengo de sinónimo ocioso. Que ocioso quiere decir holgazán, gandul, vago. Ese es uno de los primeros tipos de analogías que ustedes deben conocer. La segunda es de antonimia, ¿sí? Antonimia, por ejemplo, exotérico y esotérico. Que exotérico quiere decir una idea clara, ¿sí? Exotérico, una idea clara que está entendible, y esotérico, una idea que está oculta, ¿sí? Otro antónimo, locuaz y taciturno. Locuaz es una persona que habla mucho, que no deja de hablar. Taciturno, callado, tímido, ¿sí? Triste. Veamos el tercer tipo de analogía. Intensidad. Por ejemplo, quemar es más intenso que calentar. Empapar es más intenso que mojar. Aquí al revés, ¿no? Mojar es más intenso que empapar. No importa, en este caso, lo que yo les estoy explicando son los diferentes tipos de analogías que aparecen. Aquí el orden no importa, ¿no? Si la intensidad, por ejemplo, en el segundo ejemplo que les puse de intensidad, empapar, mojar, ¿cuál es más intenso? ¿Empapar o mojar? El más intenso es mojar, ¿no es cierto? Empapar es solo estar húmedo. La siguiente es de simbolismo. Simbolismo, por ejemplo, tengo pantera, que simboliza la lujuria, ¿sí? Lobo, avaricia. Una paloma, que simboliza paz, ¿sí? Puede también ser un búho. Un búho simboliza sabiduría, conocimiento. Tengo la siguiente analogía, que es de utilidad, ¿sí? La brújula es útil ¿para qué? Para la orientación. El termómetro para calcular la temperatura. ¿Sí? Igual, otro ejemplo, viéndole así, puede ser un multímetro. ¿Sí? Un multímetro que actualmente lo utilizan en electrónica. ¿Para qué sirve? Para calcular la intensidad de la corriente o el voltaje. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente tipo de analogía. Tengo de representación, ¿sí? De representación. Esta me ha faltado, hay un error de representación, pero ya bueno, veamos los ejemplos. Un rector, ¿a quién representa? Puede ser a una universidad, a una escuela, ¿sí? A un colegio, generalmente, ¿no? Un alcalde o una ciudad. Un presidente, obviamente, a una república, ¿sí? Existe otro tipo que es de función, ¿sí? De función. De función tengo labriego, ¿sí? Que su función es cultivar, ¿sí? Un labriego es quien trabaja en la tierra. Un maestro, su función es enseñar, ¿sí? Un doctor, ¿cuál es su función?
curar, ¿no es cierto? Veamos la siguiente. De característica, ¿sí? ¿Cuáles son las características del sol? Una de ellas es que es brilloso, ¿sí? Otro que puede ser calor, una característica, pequeño, grande, gigante, amarillo, ¿sí? Esas son características de sol. De azúcar, tengo una característica de ello es dulce, ¿sí? Manzana, verde, ¿sí? El color de una manzana puede ser roja, amarilla, ¿sí? De diferentes colores. De complementación. De complementación, es decir, el taladro sin la broca ya no funciona. Es decir, que sin su complemento ya no valdría el taladro, ¿sí? Por ejemplo, una soldadura, ¿cuál es su complemento? El electrodo, ¿no? Un portaminas o un lápiz de minas, ¿cuál sería su complemento? Las minas, ¿verdad? Entonces ese es un tipo de complementación. Veamos la siguiente. Vamos a ver 20 tipos, ¿sí? Las más importantes. De semejanza, ¿sí? Semejanza tengo avión que se asemeja ¿a qué? A una águila, ¿sí? Un submarino que se asemeja a una ballena, ¿sí? O un pez grande puede ser también. Veamos la siguiente. De evolución. De evolución tengo telescopio y el astrolabio, ¿sí? ¿Qué será el astrolabio? ¿Sí? Este era antes de que aparezca el telescopio, era un aparato moderno que obviamente con la actualidad ya ahora fue evolucionando y es un telescopio, ¿sí? Pero antes este instrumento me servía para ver los astros, ¿no? Los astros o las esferas celestes, para observar su posición, el movimiento de estas, ¿no? La calculadora y el ábaco. Antes también utilizaban el ábaco, pero ahora en la actualidad utilizamos ya la calculadora. Eso es de evolución, que va cambiando, ¿no? Sea por tecnología en este caso. 12. Tengo de contigüidad, ¿sí? Es decir, que obligatoriamente tiene que ser consecutivo. Por ejemplo, tengo primaria, secundaria. No puedo ir yo primero ir secundaria que primaria. Por lógica tengo que primero pasar por la escuela, por el colegio, por la universidad. Así como miércoles, jueves. ¿Sí? Contigüidad. Enero, febrero. ¿Ya? Ese es un tipo de analogía muy importante también que deben saber. 13. Lugar adecuado. Los frutos, ¿en dónde los encuentro? ¿Sí? En un huerto, ¿no es cierto? Antes de llegar al mercado, obviamente. Antes de llegar a la venta, ¿sí? Van a estar en un huerto. Los significados van a estar en un diccionario, ¿sí? La siguiente es parte todo, o también puede ser elemento todo. Hojas es parte de un libro, ¿sí? El libro es el todo. Cerdo es una parte de piara, ¿sí? Que piara es el conjunto o una manada de cerdos. Enjambre es un conjunto de abejas, ¿sí? Puede también ser un conjunto de perros. ¿Cómo diría yo un conjunto de perros? Es
Jauría. Ajá. Jauría es un conjunto de perros. ¿Sí? Aquí en parte y todo también puede ser, por decirles, la cabeza o las neuronas son parte del cuerpo humano. O específicamente las neuronas son parte parte de la cabeza. ¿Sí? Ese sería como otro ejemplo. Veamos la siguiente. Causa y efecto. ¿Sí? ¿Cuál sería aquí la causa? La chispa, ¿no? Y el efecto, un incendio, la llama, el fuego. ¿Sí? Otro ejemplo, la causa se empieza por insultos y el efecto, la gresca. Que gresca quiere decir pelea, riña, contienda, ¿sí? Querella, reyerta, son sinónimos de pelea, ¿sí? Veamos la siguiente. Especie, género. ¿Sí? Tengo aquí con especie, género, tengo león felino, que en este caso el género sería león y la especie sería felino. ¿Qué son felinos? Son los animales parecidos a un gato, ¿sí? Por su semejanza, por sus rayas, ¿sí? Por sus rayas o por su físico más claro, ¿sí? Por ejemplo, palomas sería su género y la especie es aves, ¿sí? No importa aquí si está al revés, ¿sí? Cuando ya vayamos a los ejemplos, ahí se importa el orden, que es muy importante, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la 16 puede ser género-especie o especie-género. O en la 15, efecto-causa o causa-efecto. Igual en la 14, viceversa. Todo parte o parte todo, ¿sí? Y el último ejemplo que tengo de especie-género está carnívoro, ¿sí? Que carnívoro en este caso sería la especie y un género, el tigre, ¿sí? La siguiente tengo de ubicación, ¿sí? Ubicación, por ejemplo, el auto, garage, ¿sí? Aquí es con una G de gato, mil disculpas, es garage, ¿no? El auto se encuentra su ubicación exacta donde se guarda es en el garage, ¿sí? El avión en un hangar. Quito, ¿en dónde está ubicado? En Ecuador, ¿sí? Veamos la siguiente. De producto. De producto tengo la cebada y la cerveza, ¿sí? Entonces, ¿cómo se realiza la cerveza en este caso? Obviamente, uno de los ingredientes es la cebada. ¿Cuál sería aquí el producto? Cerveza. En petróleo, gasolina, ¿cuál sería aquí el producto? La gasolina, porque la gasolina es un derivado del petróleo, ¿sí? Instrumento o herramienta. Aquí tengo cirujano, bisturí, ¿sí? Instrumento o herramienta es lo mismo, ¿no? Son sinónimos, nada más. Tengo cirujano, que es lo mismo que, perdón, no lo mismo, lo que utiliza un cirujano. ¿Cuál sería su herramienta de un cirujano? Un bisturí. ¿Cuál sería la herramienta de un estudiante? Un libro, ¿no es cierto? Un libro. O puede ser un esfero, un borrador, lápiz, etcétera, ¿no? Algunas herramientas que utiliza tal objeto, ¿sí? Otro ejemplo de estos tengo como el martillo. Una herramienta, el martillo. ¿Quién lo utiliza más? Un carpintero. ¿Ya? Y por última, tengo sujeto-acción, ¿sí? En el ejemplo tengo futbolista, gol. El sujeto sería el futbolista. Su acción, meter un gol, ¿sí? Un doctor sería el sujeto. La acción es la curación, ¿sí?
Esa sería la acción que debe ser tal sujeto, ¿no? O tal objeto, tal sustantivo, ¿sí? Entonces, voy a ponerles yo aquí unos ejemplos muy fáciles para que ustedes puedan interpretar, ¿sí? Pero antes de darles los ejemplos, es muy necesario seguir los pasos, ¿sí? Bueno, tengo otro ejemplo, ¿no? De sujeto a acción, que es un gerente. ¿Cuál sería su acción? Administrar, ¿sí? Veamos lo que les decía, los pasos para reconocer una analogía. Son exactamente 4 pasos, ¿sí? Muy sencillos que ustedes deben reconocer, ¿sí? El primero es definir qué es cada palabra de la premisa. Si ustedes desconocen alguna palabra de la premisa, no van a poder encontrar su respuesta o la respuesta de la analogía. Por eso aquí es muy importante en las analogías el vocabulario, ¿sí? Bastante vocabulario o léxico deben ustedes conocer para poder realizar una analogía. Porque hay palabras hay palabras conocidas como ustedes no conocen, ¿sí? La 2 es identificar qué tipo de analogía es. De todas las 20 tipos de analogías que les presenté antes, ustedes deben identificar. Es muy importante saber qué tipo de analogía es para poder escoger el mismo tipo de analogía en sus alternativas. La 3, ver el orden en el que se encuentran, ¿sí? El orden es muy importante en una analogía. Ya vamos a ver ejemplos donde ustedes se den cuenta, ¿sí? Que el orden es muy importante. 4. Si existen más de 2 alternativas, el número 4 es opcional. ¿Por qué? Si ustedes ven más de 2 alternativas como respuestas, ¿sí? Van a preguntarse a sí mismos, o sea, ustedes mismos en silencio se van a preguntar, ¿cuál de ellas se asemeja más a su premisa? Importante aquí, el orden, ¿sí? El orden en el que se encuentran depende a la premisa y el tipo de analogía de acuerdo a la premisa, que también lo vamos a ir viendo ejemplos con este caso, ¿no? Con el número 4, el paso número 4. ¿Ya? Ahora, yo les voy a poner ejemplos, ¿sí? Me voy a ir a la pizarra. Veamos. Y yo les voy a escribir unos ejemplos sencillos para empezar, ¿sí? Muy sencillos, veamos. Muy bien, vamos a escribirle. Les escribo la primera. Aquí necesito que interactúen en el chat, ¿sí? Por favor, me van escribiendo ustedes la respuesta correcta y después vamos discutiendo. Manzana es a rojo, ¿sí? Tengo el primero, manzana. A ver, manzana es a rojo, ¿sí? Ay, Dios mío, se me está moviendo esto. Veamos. Manzana es a rojo, ¿sí? Tengo A, pie, es a zapato. Ala, es a pluma. Refrigerador, es a frío. Ola, es a grande. Muy bien, tengo todas estas alternativas, ¿sí? Quiero ustedes que vayan viendo cuál sería su respuesta y me vayan escribiendo en el chat, ¿sí? Aquí vamos a ir discutiendo cuál de ellas
es la respuesta, ¿sí? Sigan pensando. Hasta eso yo les escribo otro ejemplo. ¿Sí? La C me dice, el refrigerador es a frío. Ya vamos a discutir ese tema, ¿sí? Vayan viendo para ver cuál es. Tengo otra, ¿no? Piano es a música. ¿Sí? Piano es a música. Tengo A, que es gasolina, es a motor. B, electricidad, es a bombillo. C, nevera, es a frío. D, cubierto, es a comida. ¿Ya? No, esta es la primera. ¿Ya? Listo. Vayan viendo la respuesta de la primera y la segunda. La B me dice, electricidad es un bombillo. No es la B. Sigan viendo. No es la B. En piano música no es la B. Así que por favor revisen bien, ¿sí? Les voy a escribir por lo tanto la siguiente. Hoja es a libro. Ya, veamos. Hoja es a libro. Aquí tengo zapato. Zapato es a pie. Nube es a cielo. Gaveta a escritorio. Dientes a dentadura. ¿Ya? Vayan viendo la 3 para ver cuál de ellas es. Veamos la 4. Me está diciendo que en la 2 es la C. Bueno, vamos a ver luego, ¿sí? Ya les termino de escribir esta y vamos a analizar cada una de ellas. Tengo cielo es azul, ¿sí? Cielo es azul. La 3 es la B, me dicen, nube es a cielo. No, yo sé, no es la B, ¿sí? Sigan analizando, ¿sí? Cielo es azul A. Mano es a cuerpo. B, algodón es a suavidad. Azul es a arco iris. Y de escalera arriba. ¿Ya? Ok, veamos estas 4 que les escribí, ¿sí? Veamos, la primera. Manzana es a rojo. Primera regla que yo les dije, ¿sí? Definir qué es cada palabra. En este caso, obviamente no hay palabras desconocidas, ¿sí? Manzana, un fruto, rojo, el color del fruto, ¿no es cierto?
Segundo paso, ver el tipo de analogía que corresponde. ¿Sí? Ese era el segundo paso que yo les dije, ver el tipo. ¿Qué tipo de analogía es? De las 20 que yo les mostré, y las más importantes, porque si ustedes revisan o se ponen a investigar, existen más de 40 tipos de analogías, pero las más importantes son 20. Entonces, manzana rojo, ¿qué tipo de analogía es? Es característica, ¿sí? Es de característica, ¿sí? Este es de característica. A ver. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, manzana es del objeto, rojo es la característica de manzana. Veo las alternativas. Zapato es característica de pie. Característica elemento, exactamente. Ese es un tipo de analogía, ¿no? La de la primera, del ejercicio 1 que me están diciendo en el chat. Así es característica elemento, ¿no? El elemento en este caso, o el objeto, es manzana. La característica, rojo. Entonces, zapato es característica de pie. No tiene lógica, ¿no es cierto? Descartado. La pluma es característica de ala. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? En la B. La pluma es una característica de ala. ¿Alguien que me diga sí o no? ¿Pluma es característica de ala? ¿Sí? No es característica. ¿Por qué? Característica de ala sería una ala delgada, gorda, ¿sí? Por lo tanto, pluma es parte de la ala, no es característica. Esto es parte, ¿sí? O elemento de la ala, las plumas. ¿Sí? Una característica también puede ser el color de una ala, sea ploma, negra. Esos son características. ¿Sí? Por lo tanto, descartada. Veamos la siguiente. Refrigerador frío. Estaba yo, siempre me hago la misma pregunta. Como me hice la premisa, hago las respuestas. Rojo era característica de manzana. Me pregunto lo mismo. Frío es característica de refrigerador. ¿Sí o no en la C? Frío es característica del refrigerador. Sí. No es tampoco característica. ¿Sí? Esta es que genera frío. El frío, ¿quién genera? Un refrigerador. ¿Sí? Esto es lo que genera, o lo que produce, más claro, ¿no? Lo que genera o produce. Pero no es característica. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, está descartada. ¿Sí? Y la última que me queda por descarte, ¿cuál sería? La D, ¿sí? Ola. Una característica es grande. Puede ser una ola pequeña, ¿sí? Una ola amplia, ¿sí? Chica, etcétera, ¿no? Estas sí son características y por lo tanto el orden también importa. Primero está el elemento o el objeto y después está la característica, ¿sí? Vamos a la siguiente, la 2. Piano, música. Me estaban diciendo la B, electricidad, bombillo. No es la B, ¿sí? Primero, observo igual, ¿qué tipo de analogías? El primer paso, ver su definición, obviamente, ¿no? Piano, un instrumento musical. Música, lo que genera el piano, ¿sí? Es decir, ¿qué tipo de analogía es? Es de, puedo yo ponerle aquí, de producción o que genera, ¿no? Algo que genera aquí, ¿no? La C me están diciendo, ¿sí? Es la C. ¿Sí? ¿Por qué? La música, a ver, el piano genera música, sería al revés, ¿no? El piano es quien genera la música, ¿sí?
Me pregunto lo mismo, ¿la gasolina genera motor? No tiene lógica. Descartada. ¿La electricidad genera un bombillo? Tampoco genera un bombillo. ¿La nevera genera frío? Exactamente, ¿sí? La nevera sí genera frío. ¿Cubierto genera comida? Verán que me estoy preguntando con lo mismo. ¿Cubierto genera comida? Tampoco tiene lógica. Entonces la C. La nevera genera frío, ¿sí? Sí es la C. Veamos la siguiente. Hoja, libro, ¿sí? Igual, defino libro, hoja. Son palabras conocidas que no tengo que estar yo buscando en el diccionario, ¿verdad? Esas palabras son muy fáciles. Ya vamos a empezar con palabras un poco más complicadas, ¿sí? Veamos, ¿qué tipo de analogía es? El tipo de analogía, ¿cuál sería? Elemento o parte, todo. Que en este caso, el todo sería el libro, ¿no es cierto? Este es el todo. Y hoja, ¿qué sería? Un elemento o una parte. ¿Sí? Este sería un elemento. A ver, les voy a escribir mejor. Un elemento o una parte, ¿no? Que es lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, este sería el elemento y este sería el todo. Vamos aquí. Zapato es un elemento o parte del pie. No tiene lógica, ¿no es cierto? Lo que yo me pregunto. ¿La nube es parte del cielo? Sí, ¿verdad? Sí, es parte del cielo. Sí, Jocelyn, es parte del cielo. Veamos, la siguiente. Gaveta. ¿Qué es gaveta? Gaveta es el cajón del escritorio, ¿sí? Gaveta es parte del escritorio. ¿Será gaveta parte del escritorio? También es parte. Claro que también es una parte, un elemento del escritorio. ¿Los dientes son parte de la dentadura? También, ¿sí? Ahora tengo tres alternativas. ¿Qué yo les decía en el cuarto paso? ¿Sí? Miren, si existen más de dos alternativas como respuesta, preguntarse a sí mismo cuál de ellas se asemeja más a su premisa. Importante saber el orden y el tipo de analogía, ¿sí? Entonces, tengo yo más de dos alternativas como respuesta. Vuelvo a la premisa y me pregunto, si yo le quito las hojas, ¿sigue siendo un libro? ¿Sí o no? Me dicen que es la B, no es la B, Jocelyn. Si yo le quito las hojas, ¿sigue siendo un libro? ¿Sí o no? Veamos. Si yo le quito las hojas, ya no es un libro, ¿no es cierto? Ya no es un libro. Sin hojas ya no es libro, pues, obviamente. Le pongo aquí un no para acordarme que ya no debería ser el todo, ¿no? O sea, si le quito un elemento, si le quito, es decir, el elemento más importante, ya no es del todo. Ahora me voy con la siguiente. Si le quito yo las nubes, ¿sigue siendo un cielo? Claro que sigue siendo un cielo. Hay cielos sin nubes, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, me tiene que salir no. Esta está descartada. Si yo le quito la gaveta, ¿sigue siendo un escritorio? Claro que sigue siendo un escritorio. Sí, sigue siendo un escritorio. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta está descartada igual, porque tiene que salirme no. Si yo le quito los dientes, ¿seguirá siendo dentadura? Si le quito los dientes, ya no es dentadura, porque este es fundamental, ¿verdad? Entonces, este ya no. ¿Cuál me salió? Igualita la premisa, la D. Miren, ahí es importante el número 4 que yo les dije en las diapositivas, ¿no?
El número 4 es muy importante. Si ustedes ven más de 2 alternativas, tienen que escoger, es decir, preguntarse a sí mismo, ¿sí? De la misma forma que se preguntan en la premisa, deben preguntarse en las alternativas, de la misma manera, ¿sí? No hacerse otra pregunta, porque ahí se confunde. Veamos la siguiente, cielo azul, ¿sí? Tengo cielo, un objeto, azul característica, es decir, elemento característica, ¿verdad? Elemento característica. ¿Ya? Es de este tipo de analogía. Mano, cuerpo, algodón, suavidad, azul, arcoíris o escalera arriba. ¿Cuál me dicen ustedes que es la respuesta ahí? La B, algodón, suavidad. Exactamente, y es la B, ¿no? Aquí no tengo que estar discutiendo mucho, porque está muy fácil, ¿no? La mano, ya me dice característica, ¿no? ¿El cuerpo es característica de mano? No es característica, es una parte o un elemento del cuerpo, la mano. Suavidad, ¿es característica de algodón? Claro, sí es una característica, ¿verdad? El arco iris es una característica de azul. ¿Se dan cuenta que aquí está al revés? ¿Sí? Azul sería característica de arco iris. Aquí el orden es muy importante. ¿Sí? Porque azul es una característica de arco iris, sí, pero yo me voy a la premisa, está primero el elemento y después la característica. Aquí está primero la característica y después el elemento. Entonces, por orden, descartada, ¿sí? Porque el orden es muy importante en una analogía. Escalera arriba. ¿Será una característica arriba de escalera? No, ¿verdad? Una escalera puede ser delgada, pequeña, larga, amplia, etcétera, ¿no? Esas serían características. Por lo tanto, es la B, ¿sí? Vamos, siguientes ejemplos. ¿Sí? Les voy escribiendo, ustedes ya van pensando, ¿sí? Veamos. Les pongo proa. Vamos a empezar con vocabulario un poquito más, ¿no? Proa, barco, ¿ya? ¿Ya? Tengo como alternativas. A, hocico, cerdo. B, morro, aeroplano. C, pájaro, pico. D, volante, coche. ¿Listo? Vayan viendo ahí cuál será la respuesta. ¿Sí? Veamos la siguiente. 6. A ver, les voy a poner esta de aquí, ¿sí? Con palabras conocidas, ¿no? Mano, cuerpo. Ya me están diciendo que es la B. Bueno, vamos a ver si es la B. Tengo A, montaña, campo, lápiz, sacapunta, papel caja, y página
Páginas libro. ¿Ya? Veamos, 7. Guadaña. Es la muerte. ¿Sí? Tienen que saber aquí, sí, que es guadaña para poder identificar. Es muy importante que será guadaña, ¿no? Otoño, invierno. B. Cuchillo, asesino. C. Flecha, amor. D. Cosecha, cosechar, cultivar. ¿Ya? Y veamos la siguiente. Veamos esta. Beodo. ¿Qué será beodo? Achispado. La 7, la C me dice, ¿no? Sí, está muy bien, es la C. Veamos esta. Sobrio, tranquilo. Abstemio. Abstemio, dipsómano. Moderado, arco. Dipsómano mismo. Bebedor. ¿Ya? ¿Listo? Veamos la 5. Proa barco. ¿Sí? ¿Qué significa proa? ¿Será la parte delantera del barco o la parte de atrás? ¿Sí? La parte de adelante o de atrás. Miren, aquí es muy importante saber qué significa la proa, la popa, porque estas saben aparecer en la prueba. ¿Sí? ¿Qué más hay? El estribor. El estribor. ¿Qué más existe en el barco? Y el babor, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir proa? Proa es la parte delantera, exactamente, delantera de un barco, ¿no? Popa, la parte posterior, esa es la parte de atrás. Estribor, ¿qué es estribor? La parte derecha del barco. Y babor, la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Eso es muy importante que ustedes sepan. Les voy a poner por acá, ¿ya? Es muy importante que ustedes sepan las partes de un barco, ¿sí? Ya, por lo tanto, si me dice proa, parte delantera de un barco. ¿El hocico es la parte delantera del cerdo? ¿Sí o no? ¿El hocico es parte delantera de un cerdo? Claro que sí es, ¿no es cierto? Veamos la siguiente. El morro es parte delantera de un aeroplano. Aeroplano es avión. Morro en este caso tiene 3 definiciones, ¿sí? El morro. Morro quiere decir parte delantera de los animales u objetos, ¿sí? Es una de las definiciones. Otra definición es una montaña o roca pequeña, ¿sí? La siguiente es estar enfadado, enojado, enfurecido. Eso también es el morro. ¿Ya?
Pero en este caso lo voy a tomar como parte delantera porque me está dando un objeto que es el avión y el morro no sería que el avión esté enojado, obviamente, ¿no es cierto? O que el avión es una piedra, sino la parte delantera de un avión. Por lo tanto, ¿el morro es parte delantera de un avión? Sí. Pájaro pico. El pájaro es la parte delantera del pico. Verán que me estoy haciendo la misma pregunta, ¿no? Proa es la parte delantera del barco. Pájaro es la parte delantera de un pico. Está al revés, ¿no es cierto? Sería el pico es la parte delantera de un pájaro. Por lo tanto, este está al revés. Ya no sería. Volante es parte delantera de un coche. El volante no es la parte de adelante, ¿sí? Lo de adelante sería, podríamos decir que es el guardachoques, los focos delanteros, etcétera, ¿no? Pero el volante está dentro del coche, no sería la parte de adelante, ¿sí? Ahora, tengo dos alternativas. Me voy a la premisa. Este es un medio de transporte, ¿sí? La A, ¿no? ¿Por qué? Porque es un medio de transporte, ¿sí? ¿Cuál es un medio de transporte? ¿El cerdo o el aeroplano o el avión? ¿Cuál sería? El avión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque barco es un medio de transporte y me da un objeto inclusive. Este es un animal, ¿sí? Por lo tanto es la B. ¿Sí? Mano, cuerpo. Mano es un elemento del cuerpo, es elemento todo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de analogía? Elemento todo. ¿Ya? Ese sería elemento todo. ¿La montaña es un elemento del campo o una parte del campo? Sí, ¿verdad? Entonces este también sería sí. ¿El lápiz es un elemento del sacapunta? No, ¿verdad? No es. No tiene ni lógica. ¿El papel es parte de una caja? Tampoco tiene lógica. ¿Las páginas son parte de un libro? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿A o D? ¿Cuáles me dicen ustedes que sería la respuesta? ¿A o D? A ver. En la 6, ¿cuál es la respuesta? ¿A o D? Verán que ya les descarté la B y la C por descarte. Ahora yo les digo, ¿cuál sería? ¿Entre A o D está? ¿Sí? ¿Qué les decíamos en el cuarto paso? ¿Se acuerdan? Que si existen más de dos alternativas como respuesta, debo preguntarme a mí mismo de acuerdo a la premisa. Igual como hicimos el ejercicio anterior. Si yo le quito la mano, ¿ya? Jocelyn me dice que es la A. ¿Sí? Montaña, campo. Veamos. Si yo le quito la mano, ¿seguirá siendo un cuerpo? ¿Sigue siendo un cuerpo? ¿Ya no es o sí es? Sí es un cuerpo, ¿no es cierto? Si yo le quito la mano, sigue siendo cuerpo. Están las piernas, la cabeza. Si le quitara yo, obviamente, la cabeza, ya no sería un cuerpo, porque es lo más fundamental. Entonces, si yo le quito la mano, sí sigue siendo un cuerpo. Si yo le quito las montañas, ¿sigue siendo un campo? También, sí sigue siendo campo. Si yo le quito las páginas, ¿sigue siendo un libro? No, ¿no es cierto? Si yo le quito las páginas, ¿sigue siendo un libro? No, ¿ya? Por lo tanto, aquí, ¿cuál sería? La A, ¿sí? Como me dijo Jocelyn, si estaba bien la A, creo que te dije que no estaba, ¿no? Sí, está bien.
Porque si yo le quito la montaña, sí sigue siendo un campo. Si yo le quito las páginas, ya no es un libro. ¿Y qué me salió en la premisa? Que sí, que si yo le quito la mano, sí sigue siendo un cuerpo. Por lo tanto es la A, ¿no? Veamos la siguiente. Guadaña muerte. ¿Sí? ¿Qué tipo de analogía es esta? Guadaña muerte. Alguien que me diga qué tipo de analogía es. Primero, primer paso. ¿Qué les dije yo? Primer paso. Definir qué es cada palabra de la premisa. ¿Qué es una guadaña? ¿Qué es guadaña? Guadaña es un... No sé si ustedes, yo les digo, han visto Simpson, ¿sí? Y aparece la muerte con una tipo espada, ¿sí? O un símbolo de la muerte, ¿sí? Esa es la guadaña. Es un símbolo de la muerte, la guadaña. Se puede decir que también es como una hoz, ¿sí? Que es el símbolo de la muerte. Entonces, ¿qué tipo de analogía es? Este es de simbolismo. Simbolismo. Miren, es de simbolismo, ¿sí? Por lo tanto, la guadaña simboliza la muerte. ¿El otoño simboliza el invierno? No tiene lógica. ¿El cuchillo simboliza a un asesino? No. ¿La flecha simboliza el amor? Obviamente, sí, ¿no es cierto? La flecha simboliza un amor. Cosecha simboliza cultivar. No tiene lógica. Por lo tanto, ¿cuál sería? La C. La flecha simboliza el amor. ¿Sí? Veamos la siguiente. Beodo achispado. ¿Qué tipo de analogía es? Alguien que me diga qué tipo de analogía es. Antes de eso tengo que saber qué es beodo y qué es achispado, obviamente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es beodo? Alguien me diga qué es beodo. ¿Alguien beodo? ¿Qué será beodo? O que me diga ya la respuesta. ¿Cuál será en la 8? ¿Cuál creen que es en la 8? A ver, alguien rápido para pasar. ¿Sí? Beodo es una persona borracha, ¿sí? Beodo es una persona borracha, ebria, ¿sí? Y achispado es lo mismo, ¿sí? Beodo y achispado es lo mismo. Por lo tanto, son sinónimos, ¿sí? Miren, ¿qué tipo de analogía es? Sinonimia. Miren, ya aparecieron sinónimos, ¿sí? Entonces, estas dos de aquí son sinónimos. Veamos. Sobrio es sinónimo de tranquilo. ¿Sí o no? Sobrio es sinónimo de tranquilo. ¿Qué me dicen ustedes? No. Obviamente, sobrio, tranquilo, sobrio, sí son sinónimos, sí son sinónimos. Joel, sí son sinónimos. Sobrio es un sinónimo de tranquilo. Es moderado, tranquilo, sosegado, ¿sí? Estos sí son sinónimos. Miren, ya tengo la A, que sí son sinónimos. Veamos la siguiente. Abstemio es sinónimo de dipsómano. Abstemio, sinónimo de dipsómano, ¿sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? No, no son sinónimos, ¿verdad? ¿Qué son abstemio dipsómano? Son antónimos, ¿sí? Este por descarte ya no sería, miren, porque estamos buscando sinónimos, no un antónimo.
¿sí? Por lo tanto, abstemio es que no toma. Dipsómano es que sí toma, ¿sí? Moderado parco, ¿son sinónimos o antónimos? ¿O no son ni sinónimos ni antónimos? ¿Qué serán? ¿Son sinónimos moderado y parco? También son sinónimos moderado, parco, tranquilo, sosegado. Miren que ya tengo dos respuestas como sinónimos. Dipsómano, bebedor, ¿son sinónimos? ¿Qué me dicen? Dipsómano, bebedor, ¿son sinónimos, sí o no? Sí, sí son sinónimos, ¿verdad? Son sinónimos. Muy bien, ahora tengo tres. ¿Cuál me dicen que es la respuesta? ¿A, C o D? ¿Cuál será la respuesta? Fíjense muy bien en la premisa, ¿no? Ver el orden. Primero está beodo, chispado. Son sinónimos, en este caso yo no necesito orden, ¿sí? En los antónimos sí es muy importante que el orden, ¿no? Entonces me habla de borracho. Sobrio, parco sería un antónimo de la premisa. Miren, este sería un antónimo de la premisa. ¿No es cierto? La A es un antónimo de la premisa. La C también sería un antónimo de la premisa. Pero yo estoy buscando un sinónimo. Obviamente que estos son sinónimos. Las dos palabras, sobrio, tranquilo, moderado, parco, son sinónimos. ¿Sí? Pero si yo me voy a la premisa, no son sinónimos, son antónimos. No sería tampoco la C. ¿Sí? Dipsómano, bebedor, miren, son sinónimos de la premisa, que es borracho mismo. Entonces, por lógica, sería la D. ¿Sí? Como les dije, la A y la C serían antónimos de la premisa. Estas dos palabras son sinónimos, ¿sí? Y el que es sinónimo de la premisa es la D. ¿Sí? Veamos unos dos ejemplos más para terminar la clase, ¿ya? La siguiente semana les estoy dando un poco más de ejemplos, de analogías y vamos a ir analizando. Veamos, veamos esta. Tigre a cebra. ¿Sí? Tigre, cebra. A. Fiera. Bosque. B. Jaula. Libertad. C. Llama. Camélido. D. Leopardo. Jirafa. ¿Ya? ¿Cuál será la respuesta ahí? Miren, ahí observen. Veamos esta. Arbusto. Alga. Ya no les puse en rojita. Bueno, ahí les dejo, ¿ya? Arbusto. Alga. A. Pino. Árbol. B. Soleado. Ya, me dicen que el tigre cebra es la C, llama camélido. ¿O no? A ver, alguien que me vaya diciendo la respuesta. Vamos a B. Soleado, cálido,
C, aéreo, marítimo. D, cosecha natural. Muy bien, veamos. Vamos a estos últimos, ¿ya? Pongámosle numeritos para poder identificarles y ustedes me digan 1 o 2 cuál es la respuesta, ¿sí? Ya, pongámosle esto, ¿ya? Veamos esos 2 ejemplos más. En la primera, me dice Yolanda que es la D. ¿Será la D leopardo jirafa? ¿Sí? Y en la 2, ¿cuál será la respuesta en la 2? Arbusto alga. Veamos la primera, ¿ya? Dice tigre, cebra. ¿Qué tipo de analogía es? Primero me dan animales, 2 animales. Tipo de analogía, semejanza, ¿sí? ¿Por qué semejanza? Por su físico, ¿sí? Que el tigre se parece a la cebra por sus rayas, ¿sí? Es decir, por su físico, ¿sí? Entonces, fiera, bosque. Verán que son 2 animales. Aquí me está diciendo bosque, descartado. Jocelyn me dice que la 2 es la A. No es la A, no es pino árbol. ¿Sí? Veamos, sigamos analizando la primera. La B me dice, jaula, libertad. Tampoco, me está hablando de 2 animales. Descartado. Llama, camélido. Camélido es igual que llama, esos son sinónimos. ¿Son sinónimos la premisa? No son sinónimos. Descartado. Leopardo, jirafa. Exactamente. Esta es la analogía. El leopardo se parece a la jirafa, pero no por su altura, ¿sí? Sino por su semejanza de las rayas, del físico de los 2 animales. Están 2 animales, por lo tanto es la D. La 2 le están diciendo pino árbol, no es pino árbol, ¿sí? ¿Por qué? Arbusto, alga, son plantas, una son plantas. 2 sería que arbusto, ¿en dónde crece? El arbusto crece en la tierra, ¿no es cierto? La alga crece en el agua. La C, muy bien. Aéreo, marítimo, ¿sí? Miren, el arbusto, ¿en dónde crece? Aéreo, marítimo. ¿Será aéreo, marítimo? Sí, ¿no es cierto? Porque el arbusto crece en la tierra, es decir, hay una semejanza con aéreo. Y el alga es agua, por lo tanto hay una semejanza con marítimo. Bien. Tanto arbusto como esta y alga y marítimo. ¿Sí? Entonces es la C. ¿Ya? Bueno, con esto hemos terminado. Les voy a poner un último ejemplo, ¿ya? Veamos, el último ejemplo. Con esto me despido, ¿sí? Sería ave, bandada. ¿Ya? Ave bandada. Veamos. Tengo A, río, delta. B, estrella, espacio. C, caballo, recua. Y D, asno, recua. ¿Ya? ¿Cuáles me dicen la respuesta ahí? Terminemos con ese ejercicio. ¿Cuál sería en la 3? La D, caballo, recua. ¿Quién más me dice la otra respuesta o la misma? La D.
Caballo recua. Muy bien, están equivocados. No es la D, me dicen. Ay, perdón, la D. Estaba leyendo mal. Es asno recua. Sí, están muy bien, ¿no? ¿Sí? Me dicen la D, es asno recua. ¿Ya? ¿Qué tipo de analogía es? ¿Cuál sería aquí la analogía? ¿Qué tipo de analogía? A ver, me dicen qué tipo de analogía es. ¿Qué sería? Parte, todo, ¿no es cierto? Sería parte, todo. Parte, una ave. El todo sería la bandada. Río Delta no tiene lógica. Estrella Espacio no tiene lógica. Caballo recua. Aquí tengo que saber qué es una recua. ¿Sí? ¿Qué será recua? ¿Es conjunto o una manada de qué? ¿De caballos o asnos? Como ustedes me dijeron que es de asnos. Exactamente. Recua es conjunto de asnos. ¿Sí? Ya, en la siguiente clase vamos a seguir viendo más ejemplos. Es un gusto, chicos. Mi nombre es Mónica Ortiz. Estoy a disposición de ustedes. Me pueden encontrar aquí en Ingenios. Bueno, cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, se pueden acercar, ¿sí? Estamos el otro miércoles transmitiendo los siguientes ejemplos, ¿sí? Hasta el otro miércoles, que tengan una linda noche. Hasta luego, chicos. Gracias por su atención.